Programa 15. Temas para comprender el periodo 1. Identificar las dificultades de las naciones latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo XIX y la Guerra Civil estadounidense. Tras el fin de las guerras independentistas en América Latina, surgió la necesidad de organizarse para reemplazar la vieja estructura colonial en las nuevas repúblicas. En todos los países se dio un debate en torno a cuáles ideas se debían llevar a cabo. ¿Qué procesos caracterizaron la historia de América entre 1850 y 1920? Con base en lo que verán en el programa, elaboren en su cuaderno un esquema de las características del centralismo y del federalismo. También escriban las diferencias entre los liberales y los conservadores. Al iniciar su vida independiente, las nuevas repúblicas latinoamericanas se enfrentaron a una disyuntiva: la adopción del federalismo o del centralismo. Era fundamental decidir cuál de estas dos formas de organización política escogerían. Sin embargo, a mitad del siglo XIX, estas formas adoptaron posiciones políticas más complejas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el centralismo y el federalismo y las principales ideas que giran en torno a estos conceptos? El doctor Gerardo Gurza es investigador del Instituto Mora y es especialista en el tema del federalismo y centralismo. ¿Qué caracterizó al centralismo en América? El centralismo y el federalismo, los dos son soluciones al problema que tuvieron todas las repúblicas latinoamericanas cuando obtuvieron su independencia, de gobernar territorios muy amplios y muy diversos. En este sentido, el centralismo, en contraste con el federalismo, lo que buscaba o se caracteriza porque concentra el poder en un solo lugar. En el caso de México sería obviamente la Ciudad de México, en donde estarían concentrados los poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y desde aquí, desde la Ciudad de México, desde el centro, de ahí el nombre de centralismo, se gobernaría todo el territorio. Y lo mismo sucedería en las otras repúblicas latinoamericanas que adoptaron el sistema centralista. ¿Y qué caracterizó al federalismo? El federalismo, por el contrario, lo que busca es solucionar este problema de gobernar territorios muy amplios y con una diversidad económica y social muy grande, otorgando mucha autonomía local a las distintas partes. Como su nombre lo indica, una federación es una liga en la que distintos estados se unen en un estado más grande, pero cada estado conserva en buena parte su autonomía. Esto quiere decir que en el federalismo cada estado elige sus propios diputados, su propio gobernador, tienen sus órganos de gobierno local, y en todo lo que no toca a la federación se gobiernan de manera autónoma a sí mismos. En política, ¿qué significan los conceptos liberal y conservador? Los liberales son los que, pues más que nada son el pueblo, ¿no? Que piensan en el bienestar del pueblo para el pueblo, y los conservadores no, son los que pues solo quieren el poder para ellos mismos y piensan en sus privilegios y en ellos, no pensando en los demás. Liberal, que pueden hacer otro gobierno, y el conservador, que nada más nos quieren reprimir en uno. Los conservadores querían que continuara la monarquía, y los liberales querían una república. ¿Por qué se vinculan con el centralismo los partidos conservadores? Los partidos conservadores, como su nombre lo indica, lo que buscan es conservar. ¿Y qué quieren conservar? Quieren conservar la estabilidad que supuestamente habían vivido todos los virreinatos durante el periodo del dominio español. Entonces, después de la independencia y después de que falla el primer experimento federal en varios lugares, y de que hay mucha anarquía, guerras civiles, mucho desorden, los conservadores lo que buscan a través de la creación de repúblicas centralistas es concentrar el poder en un solo centro, y creen que de esta manera será mucho más fácil gobernar, mucho más fácil restablecer el orden y mucho más fácil crear un gobierno efectivo dentro de los territorios de las nuevas repúblicas.
¿cuál es la relación entre federalismo y las ideas liberales? Sí, los federalistas, sobre todo a causa del ejemplo de los Estados Unidos, que en esa época era considerado como el modelo más claro de un país en el que los ciudadanos gozaban de gran libertad y donde al mismo tiempo había un gobierno muy efectivo y muy ordenado, los liberales, con la influencia de este ejemplo, creen que la federación es la clave para lograr que los ciudadanos tengan garantizadas sus libertades básicas, es decir, la libertad de expresión, la libertad de representación, de elegir a sus gobernantes y sobre todo de lograr un Estado en el que se concilien de manera adecuada los diversos intereses de todas las regiones y donde haya separación entre la Iglesia y el Estado, que es uno de los puntos también más importantes en el credo liberal. En estos años, Latinoamérica se debatía entre ambas propuestas y en muchos casos se enfrentaron en luchas armadas. En algunos lugares triunfaron los liberales y en otros los conservadores. ¿Sabías que, en México, algunos liberales dieron a los conservadores el apodo de cangrejos por considerar que su proyecto de nación no constituía un avance para el país, sino un retroceso, y los acusaban de caminar para atrás? ¿Cuál de las dos propuestas políticas, la liberal o la conservadora, prevalecen en México? ¿Por qué? Anótenlo en su cuaderno para discutir su respuesta al final del programa. Los conflictos que enfrentaban a liberales y conservadores influyeron en el ámbito económico. Durante las primeras décadas de vida independiente, las actividades productivas en Latinoamérica prácticamente se paralizaron. Hacia mediados del siglo XIX había un bajo nivel de industrialización, una pobre infraestructura y una gran escasez de recursos económicos. Como consecuencia, los países de esta región se vieron obligados a recibir la inversión de Gran Bretaña y Estados Unidos de América en sectores como la agricultura, la ganadería y la minería. El dinero recibido de préstamos del extranjero fue destinado principalmente a obras de infraestructura y en algunos casos a refinanciar deudas contraídas con anterioridad por los gobiernos. Una de las consecuencias de estas medidas fue que inversionistas extranjeros ocuparon posiciones importantes dentro de sectores económicos claves en América Latina, especialmente los relacionados con transporte y la exportación de materias primas. El endeudamiento de los gobiernos latinoamericanos y la inversión extranjera en ciertos sectores de la economía propiciaron la dependencia económica y financiera con respecto a las naciones más desarrolladas, dependencia que continúa hasta nuestros días. ¿Sabías que, durante la segunda mitad del siglo XIX, en algunos países de Latinoamérica se instauraron dictaduras? Los dictadores intentaron modernizar la economía de las naciones a través de la inversión en infraestructura y transportes. Sin embargo, dicha modernización fue parcial y solo favoreció a algunos sectores, mientras que el grueso de la población quedó al margen del progreso. Los liberales y los conservadores no fueron los únicos que lucharon por el establecimiento de lo que cada uno creía lo mejor para la sociedad. Los Estados Unidos de América también atravesaron un periodo de guerra civil. Viajemos en el tiempo. Nos encontramos en los Estados Unidos de América a mediados del siglo XIX. La esclavitud es legal en este país, siendo los estados agrícolas del sur en donde se da con mayor intensidad. En este marco, Harriet Beecher Stowe escribió La cabaña del tío Tom. El libro narra la historia del tío Tom, plasmando la manera en que los negros eran tratados en el sur de los Estados Unidos de América. Harriet vivió en medio de esta situación, lo que la hizo pensar en la posibilidad de proyectar las condiciones de vida de los esclavos en una novela. El libro comenzó a publicarse por capítulos desde 1851 y fue el segundo más vendido en esa nación durante el siglo XIX, solo detrás de la Biblia.
Las diferencias entre el norte y el sur de los Estados Unidos de América se agudizaron con la promulgación de una serie de leyes como la prohibición de la trata de negros que pretendía mejorar su modo de vida. Los sureños temían que se aboliera la esclavitud, pues era la base de su economía, y declararon la secesión o separación del resto de los estados. En el cultivo de qué producto se usaban más esclavos en los Estados Unidos de América. A. Trigo. B. Café. C. Algodón. Los estados del sur se separaron de los del norte para formar una confederación ante las medidas implementadas para abolir la esclavitud. En 1865, tras sangrientas batallas y un avance gradual de las fuerzas de los estados del norte, los confederados terminaron por rendirse. Con el fin de la guerra, se abolió la esclavitud por completo. Visto a la distancia, en realidad el conflicto fue básicamente una lucha entre dos tipos de economías, la industrial abolicionista del norte y la agraria esclavista del sur. Después de más de 4 años de guerra, el modo de vida sureño, basado en grandes plantaciones donde se explotaban a los esclavos, finalizó. En el cultivo de qué productos se usaban más esclavos en los Estados Unidos de América. Fue en el cultivo del algodón. La explotación de este recurso era la base de la economía de los estados sureños. En Estados Unidos se logró abolir la esclavitud. Sin embargo, la discriminación racial continúa en nuestros días. Y no solo se aplica hacia la población negra, sino incluye también a los latinoamericanos y asiáticos. Completa tu esquema de las características del centralismo y del federalismo y las diferencias entre los liberales y los conservadores. Con todo lo visto en el programa y con lo que anotaste en tu cuaderno, estás preparado para discutir sobre el tipo de proyecto político que prevalece en México. Recuerda argumentar tu respuesta.